días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Marcelo Loyola, soy coordinador del programa de vinculación con egresados y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro café virtual USACH. Creo que hay un micrófono ahí abierto, solicitamos que se silencie, por favor, para comenzar la sesión. Les comentaba de que vamos a dar comienzo a la tercera sesión de nuestro café virtual que lleva por nombre el desafío del primer currículum, cómo hacer una versión de impacto. Para ello nos acompaña Luis Briceño Bustamante, egresado de nuestra casa de estudios y experto, consultor en empleabilidad y recursos humanos. Luis, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El espacio es todo tuyo para iniciar. Está silenciado. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Ya. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la presentación, Marcelo. Bienvenido a todos a este espacio donde hoy día queremos compartir este café, ¿cierto? Como día jueves, el tercero ya de este ciclo de café virtual, para poder conocer y cómo poder armar su primer currículum. Así que, como es la dinámica de todos los demás, ¿cierto? La idea es que tengan confianza, si tienen dudas, pregunten, si hay algo que les llama la atención, interrumpan, pueden hacerlo a través del micrófono o el chat. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces al tema. Confírmenme que se está viendo la pantalla. Sí, se ve. Perfecto, Sí. perfecto. Ya. Vamos entonces, tenemos ya casi 30 personas conectadas, tenemos algunos que ya nos han dado sus saludos, buenos días a todos en el chat, así que también estamos en línea con eso. Y comencemos, pero quiero comenzar haciendo dos preguntas. La primera, ¿cierto? Y desde el primer punto que vamos a iniciar. ¿Cuántos de ustedes hoy día o al día de hoy han recibido algún tipo de entrenamiento para armar su currículum? Pueden levantarme la mano a través de la aplicación, pueden colocar un comentario en el chat o si quieren también lo pueden hacer mediante micrófono. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes han recibido, cierto, algún entrenamiento? Felipe me dice, en el primer semestre, perfecto. Ya. ¿De qué carrera, Felipe? Camila, en ningún caso. Ingeniería comercial, perfecto, Felipe. Fundación de Empleabilidad para Jóvenes, perfecto, Vanessa. Julián dice nunca. Daniel tampoco, perfecto. En mi caso nunca también dice Pía, perfecto. Perfecto. Paola nunca. Fabricio se me dieron un par de tips, pero nada profundo, perfecto. Perfecto. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Tampoco aquí. Perfecto, Kenneth. Bien. Es importante, qué bueno que lo comparten y digan que efectivamente son muy pocos los que han recibido algún tipo de entrenamiento, porque la idea es que vamos a trabajar ahora una parte teórica, ¿cierto? Y los vamos a dejar también conectados para que puedan trabajar una parte práctica, ¿de acuerdo? Priscila tampoco dice que nunca, perfecto. Vamos ahora a una segunda pregunta pensando que hayan o no hayan tenido entrenamiento para el currículum, ¿cierto? Si hoy día alguien se los pidiera para una práctica, un trabajo, la razón que fuese, ¿cuántos de ustedes hoy día lo tienen actualizado? Así como ahora ya, ya, Javier lo tiene actualizado, perfecto. Vanessa, Daniel, perfecto. Actualizado, bien, casi todos lo tienen actualizado, bien. Eso es muy bueno. Muy bueno, a pesar de no haber recibido un entrenamiento, por lo menos tienen algún formato disponible y ya completo. Perfecto. Ya. Renato, José Miguel, Estefanía, perfecto. Bien, súper bien. O sea, ya podemos responder rápidamente a una demanda para una práctica o un trabajo, ya tenemos cómo poder enviarlo. Ya, genial. Entonces, ¿qué es lo primero que uno empieza a trabajar cuando ya empieza a ver el currículum? ¿Qué es lo primero que ustedes empiezan a ver si quieren hacer un currículum? ¿Qué es lo primero que revisan? Qué es lo primero que se preocupan, etcétera? Para poder seguir con el siguiente tema. La experiencia laboral, perfecto. Las habilidades, ya, perfecto.
¿Qué otra cosa más se preocupan? La habilidad y cosas que mejorar, perfecto. Una última experiencia laboral, perfecto. Datos personales y académicos, ya. Perfil que resuma mis capacidades, perfecto. Experiencia laboral y estudios, ok, perfecto. Perfil profesional, ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Antes de cada uno de esos puntos que ustedes compartieron, lo primero que uno se empieza a preocupar cuando quiere preparar su currículum es lo siguiente, los formatos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen alguno que se parezca a los de acá? Si lo fuéramos contando desde izquierda a derecha, desde la primera y segunda fila. No, ninguno. Perfecto, dice Felipe. Rodrigo dice el uno. Perfecto. Se me adelantó. Ahí sí. Yo hice similar al naranjo. Perfecto. Ninguno, ninguno. Yo lo intenté, pero no me resultó. ¿Por qué no te resultó, Camila, el formato? Bueno, es decir, tengo uno, otro Word, perfecto. Uno, tengo el uno, ya. Sí, el uno, por Canva, perfecto. Sí, de hecho, estos están sacados de la gran mayoría de los formatos que tiene disponible Canva, ¿ya? Pero también quiero que, ¿por qué se los muestro? Porque la diversidad de formatos es muy amplia. Si ustedes miran acá, hay currículum donde, ¿qué es lo que les llama la atención de todos estos formatos? Díganme qué cosas les llaman la atención. Los colores, perfecto. El orden, la foto, perfecto. ¿Cierto? Todos tienen fotos, son llamativos, ¿cierto? Las categorías, la estética, el diseño, ¿cierto? La simplicidad, perfecto, perfecto, bien. Hay varias características que uno debe considerar al formato. En estricto rigor, hoy día, si yo les dijera si en el mercado laboral existe algún formato, no. No hay un formato establecido ni definido por el mercado laboral en el cual efectivamente nos tengamos que regir. Sí, hay cierta información que es importante y fundamental que esté, y la vamos a ver en un minuto más adelante, ¿de acuerdo? También hay otras características que uno debe ir contemplando, por ejemplo, en el diseño del currículum, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los colores hoy día no son tan relevantes. O sea, si le agrego un color o no color, ok, no suma ni resta, ¿de acuerdo? Si le agrego una imagen, hablamos, por ejemplo, como el cuarto de la primera fila que tiene una imagen de banner de fondo, puede distraer. ¿Ya? La fotografía, porque si se fijan, por ejemplo, hay algunas profesionales, otro está como con el dedo así para arriba, hay una fotografía donde la persona está de espalda, entonces como por aquí pone la fotografía, si no lo voy a poder ver porque está de espalda, ¿cierto? Aquí ya tenemos un primer punto de diferencia con estos formatos que uno logra ver en la web. El primer punto de diferencia es que en el mercado local, en Chile, en nuestro país, ¿cierto? Hoy día no es, ojo, no es tan relevante la fotografía. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay vigente una ley de antidiscriminación, por lo tanto yo podría omitir la fotografía y no debería ser relevante para el proceso. Ojo, de claro y aclaro, no debería ser relevante para el proceso, ¿ya? Sin embargo, hay algunas organizaciones que la imagen sí es relevante, ¿ya? Yo debo aclarar algunos puntos. Todo lo que vamos a conversar está dentro de los marcos generales de la búsqueda de empleo, de la creación, en este caso, de un currículum atractivo y de impacto, etcétera. Obviamente van a haber especificaciones que van a ser particulares de cada segmento donde uno va a postular. O sea, es muy distinto un currículum a lo mejor con las características que debe tener si voy a postular, por ejemplo, para trabajar en una minera, a un formato, un currículum que voy a trabajar en una empresa, no sé, de arquitectura o una empresa creativa, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos va a tener ciertos detalles que van a marcar diferencias desde su punto de vista, desde el sello, desde lo que quieran desarrollar.
¿Les parece? No sé si hay dudas hasta ahora. Si hay dudas, las pueden escribir en el chat o levantar la mano. ¿De acuerdo? O cuéntenme también con los deditos para arriba si estamos impecables para seguir avanzando con los temas. ¿Ya? Pero hasta ahora, ¿alguna duda? Siéntanse la confianza de poder compartirla y aclararla y revisamos el tiro. ¿Ya? Rodrigo dice, a mí me da la impresión que esos formatos tan bonitos y modernos podrían ser rechazados arbitrariamente. Los formatos simples siguen siendo la forma más común a tu parecer. Ya, perfecto. Todo, vuelvo a repetir un poco lo que decía recién Rodrigo, todo depende, porque si por ejemplo tú quieres ir a una empresa de diseño gráfico, obviamente el cómo te presentas, por ejemplo, incluso te van a pedir un book, eso igual va a tener una representación adicional. Sí hay que tener un punto, y ahí tomo el detalle que tú haces referencia, Rodrigo, el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Hoy día, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de los AT, ¿cierto? Que es ATE, ya. ¿Qué son los? No, perfecto. Los AT, o definición que tiene relación con los sistemas que escanean los currículum en busca de información. Entonces, hoy día, ¿cierto? Cuando uno ingresa un currículum en una página web o lo manda a una empresa, antes que este currículum llegue a una persona física, humana, si lo queramos decir de alguna manera, va a pasar por filtros tecnológicos que van a escanear el currículum y van a revisar si, por ejemplo, ciertas palabras claves que deberían estar, están. Y si no están, descartamos inmediatamente, sin que alcance a llegar ni siquiera a la primera etapa de revisión por parte del especialista en selección. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí importante lo que comentaba Rodrigo, que tengo que buscar que este formato sea posible leerlo en sistemas de búsqueda de currículum. ¿Ya? Y hay algunos formatos que te lo dicen, admisible para tal formato o no admisible. Siempre es importante que no existan muchas tablas porque esas tablas distraen. Entonces, como bien dice Rodrigo, si yo puedo hacer algo así, pero lo más plano posible, puede ser con diseño, pero que no tenga tablas, no tenga muchos cuadros de texto, lo haces utilizable y simple de leer. Pero si tiene mucho sobrecarga de tablas, de cuadros de texto, puede ser que haya palabras importantes que el robot o el bot se salte. Entonces es importante que yo pueda usar un formato simple o pueda usar un formato como estos con diseño, pero no muy sobrecargado de plantillas o de tablas, etc. Entonces es importante tener en consideración ese punto. El otro punto en consideración cuando yo estoy armando el CV no es solo pensar en lo que a ustedes les interesa proyectar, ojo, ¿de acuerdo? Sino también en quién lo va a recibir, hacia quién va enfocado ese currículum. Y no solo me refiero a que va enfocado al área de recursos humanos, ¿cierto? O al jefe directo, etcétera, sino también cuánto de lo que está escrito y descrito en él está directamente relacionado con la oferta laboral, ¿ya? Como pregunta, ¿ustedes adaptan el currículum cada vez que postulan un cargo o simplemente lo mandan? De corazón, aquí no estamos para valorar acciones ni buenas ni malas, estamos simplemente para mejorar lo que uno hace. Perfecto, Javier simplemente lo mando. Hasta ahora no lo había adaptado, dice Rodrigo. Perfecto. Axel dice que lo ha intentado adaptar, no manejo CV, solo lo mando, depende del cargo, perfecto, lo adapto. Vanessa dice, perfecto, yo en mi caso lo adapto según el cargo, lo adapto, lo modifico, perfecto, bien. Yo tuve que crear otro formato para que postular a otro tipo de cargo. Claro, efectivamente pasa dependiendo del tipo de rol o compañía, o incluso puede pasar, son las menos, ¿sí? Que las compañías te den un formato en particular. Entonces te dicen, no, mira, usted tiene que llenar esta información, ¿de acuerdo? Dice Rodrigo, no, me baso en redes sociales, perfecto. Ya, ¿por qué les hice esta pregunta? Porque el currículum es nuestra primera carta de presentación y como tal, el reclutador lo que va a querer leer en él es lo que él o ella están buscando, o lo más cerca de lo que él o ella están buscando.
Entonces, si habláramos de reglas que deben tener al desarrollar su currículum, yo les daría una primera regla, que este currículum se adapte al cargo al cual están postulando. Casi todos los cargos, cuando uno postula, te dicen, buscamos el cargo X, luego decimos las funciones y luego vamos, ¿cierto?, a las responsabilidades, también puede ser, o a veces también los requisitos, y lo van describiendo. Entonces, si yo no envío un currículum adaptado, el reclutador va a decir, ah, perfecto, listo, y te descartan, sin saber si puedes o no puedes hacer el trabajo. Pero si tu currículum dice A y la oferta laboral dice que debes saber A, si tu currículum dice B y la propuesta dice debe manejar B, ya al reclutador le hace sentido porque ve lo que está pidiendo. ¿Ya? Sé que puede ser básico, pero es súper importante que las palabras que están descritas de manera genérica o detallada dentro de un aviso, sí o sí, si yo las manejo, yo las conozco, deben ir dentro del currículum. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Cuéntenme para saber su opinión. Ya, perfecto. ¿Cuántas versiones de CV ha sido común? Muchísimas. Yo te diré que en mi experiencia, yo puedo llegar a tener, hoy día tengo 3 a 4 versiones distintas. ¿Por qué? Tengo un currículum, por ejemplo, que es para un cargo de coordinador de capacitación, por decirlo así. Tengo un cargo, un currículum para consultor en recursos humanos. Tengo un currículum para coach en temas de empleabilidad y tengo un currículum para coach de vida. Es la misma información, pero estructurada o mostrada de manera distinta. Por ejemplo, ¿sabían que existen 2 tipos de formato de currículum? ¿No? ¿Cómo así dice Vanessa? Sí, está el formato cronológico y el funcional. El más usado hoy día en el mercado es el cronológico. De hecho, el más utilizado es el que se conoce como cronológico inverso. ¿Qué quiere decir eso? Que está ordenado cronológicamente, o sea, de orden de los trabajos que voy realizando, y al ser inverso, del más reciente al más antiguo. Por lo tanto, lo primero que ve la persona al revisarlo es el trabajo más reciente. Ese es un formato cronológico inverso. Mientras que un formato funcional, como bien lo dice su nombre, está creado para mostrar las funciones que conoce o ha realizado la persona. Por ejemplo, en mi caso, experiencia en recursos humanos, ¿cuáles son las funciones más comunes en el área de recursos humanos? DO, ¿cierto? Compensaciones, ¿cierto? Bienestar. Entonces, ¿yo qué hago? Desgloso las funciones de desarrollo organizacional y pongo función, no sé, desarrollar evaluaciones de desempeño. En compensaciones, manejo de remuneraciones bajo el sistema BOOK. En beneficio, diseños de eventos para fechas importantes, por ejemplo. Entonces, le muestra inmediatamente a la persona lo que sé hacer en relación al cargo, que es distinto al otro que tiene un orden cronológico. ¿De acuerdo? Son formatos que se adaptan según lo que yo quiera mostrar. Obviamente un funcional es mucho más utilizado cuando la persona ya tiene un medio de experiencia y obviamente quiere resaltar más lo que ha hecho que el orden cronológico en el cual lo ha hecho. ¿Se entiende la diferencia? Antes me dice en el chat si estamos bien con la diferencia. Perfecto. Bien. Entonces, para ustedes, sí, Julián, tienes mano levantada, cuénteme. Sí, hola, buenos Hola. días. Bueno, mi consulta era, bueno, yo igual ocupo el cronológico, pero igual en el cronológico como que uno especifica como las actividades que uno hizo en ese trabajo. Entonces no sería como un híbrido al final entre lo funcional y lo cronológico. ¿Cómo se te ocurriría a ti? A ver, escuchémoslo. Ah, bueno, por ejemplo, en el último currículum que hice, puse como el cargo que desempeñé, el periodo ¿Ya? en el que lo hice, y como en una sangría abajo pongo como las actividades que desempeñé en ese cargo.
como dando a Sí, entender como qué es lo que sé hacer con respecto a esa función que ejercí. sí, como la función específica de ese cargo. Sí, Claro. estoy de acuerdo contigo, Julián. De hecho, es el formato más utilizado. Yo voy a hacer una sutileza cuando hablamos del funcional. Comúnmente yo utilizo el formato funcional cuando, por ejemplo, el trabajo más reciente no tiene relación directa con el cargo al cual estoy postulando, sino que es un cargo anterior. Entonces, si yo le coloco el cargo más reciente, la persona lo va a ver y va a decir, ah, no sabe hacer el trabajo porque está un cargo más abajo o dos cargos más abajo. Entonces, lo que hago con el funcional es cambiar el orden y poder colocar lo que quiero que yo vea al entrevistador y después el orden cronológico. Uno juega con eso. Pero si tú, como lo describes, es un formato normal de currículum, donde aparece la descripción del cargo y lo que tú hacías en él, y que es lo correcto. Más para ustedes que estén también partiendo en la búsqueda laboral o van a hacer unos currículum que de alguna manera tienen una bajo nivel de experiencia, porque obviamente están iniciando su carrera. Sí, lo otro que tenía consulta era con respecto como a la tecnología que describió, que Sí, filtra los currículum. ¿Cómo se sí, llama eso? le llaman ATE, si mal no Ah, recuerdo la sigla en inglés. pero eso se ocupa más como en los, por ejemplo, tipo Laborum o Chile Trabajos, Eh, o es una herramienta que contratan las empresas aparte. no, no la contratan, en realidad están todas las aplicaciones donde están los formatos incentos. ATS, ATS se llama. Voy a ir a compartir el término para que todos lo puedan ver si lo quieren buscar después. Permiso, Cata. ATS. Esa es la sigla de los términos que a la larga permiten que los currículums sean escaneados. Hoy día prácticamente todas las plataformas usan algún forma de ATS para poder facilitar los procesos cuando son masivos. O sea, imagínate, no sé, un cargo, una persona que postula en China, o sea, cuántos currículums tiene que revisar y postular, por eso se usan mucho más los ATS. En Chile están recién entrando, o te diré que hay algunas plataformas, por ejemplo, como Aira, que es un reclutador en línea que ocupa mucho ATS porque se basa en esa tecnología, pero páginas como Laborum y Trabajando la utilizan, pero todavía hay un fuerte valor humano detrás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también yo puedo facilitar que ese currículum sea revisado por una persona. ¿De acuerdo? Así que es una ventaja hoy día de ser un país un poco más pequeño porque podemos efectivamente, permiso de sacar esta colada, nos permite poder tener una relación más cercana con el reclutador. Así que no se asusten tanto con los ATS. Ah, ya. Y con respecto como al formato, Sí, porque igual dijo que, bueno, esta tecnología como que igual le es un poco difícil reconocer algún formato, pero sí. podría ser como el ideal el tercero de derecha a izquierda de la primera fila. Podría ser como ideal. Igual nosotros ahora les vamos a compartir un formato de currículum que es uno que está de alguna manera diseñado para la universidad y les va a servir muchísimo para poder usarlo como pauta, para partir. ¿Ya? ¿Cuáles son las sutilezas? ¿Cuál es el problema de estos currículums? Que si tú le sacas la fotografía te queda un espacio sin completar y a veces el formato no te permite jugar con ese espacio vacío. Entonces pierdes espacio. Entonces lo ideal es que yo vaya a equilibrar el espacio vacío con los conceptos que yo quiero mostrar dentro del currículum. ¿De acuerdo? Parece que se nos se cayó. Sí, se nos cayó estaba preguntando. Bueno, ¿alguna otra duda? Juliana. Pía, cuénteme. No, no, ninguna. Gracias. Ah, Hola, tengo una duda como respecto al formato en el sentido de cuántas hojas puedes tener como un currículum ya. y, por ejemplo, cuando uno pone la experiencia, si bien no es necesario colocarlas todas, pero sí la más importante, como cuáles son los criterios para seleccionar de qué experiencia es más válida como al poder registrarla, considerando que es según el cargo, pero a veces uno para jugar ahí, ¿cómo se puede hacer en ese aspecto? Ya. ¿Cuál era tu primera pregunta, Pía? Estoy con... dame tu... De cuánta, no sé, porque Ya, por la lo hoja. general tengo o sea, intento que el currículum sea una hoja para que no tenga Sí, más hojas, porque a veces sí. uno como que quiere agregar, no sé, cursos, jornada, que a veces es como muy necesario y otras veces no.
y a veces como que no tengo espacio. Entonces, ¿cómo descarto otras experiencias o cursos para ir agregando otros Mira, a medida que uno se va actualizando? sí, mira, para la experiencia que tengan ustedes cuando están recién egresados, no debería ser más allá, máximo de una plana, máximo una página por los dos lados, dos planas como máximo de información, pero en general el promedio para ustedes va a ser una plana. ¿Y cómo determino la experiencia? En estricto rigor, dado que están partiendo, debería ir toda la experiencia, y obviamente uno después va filtrando o determinando cuál va dejando, o a cuál, como digo yo, le va subiendo o bajando el volumen dependiendo del cargo que postule y qué relación tiene con el cargo. Si no tiene relación, a veces los cargos que uno cree que no tienen relación van sumando otras habilidades. Por ejemplo, dame un ejemplo, Pide, y lo vamos trabajando ayudando al mismo. Esperen, voy a sacar esta carita que está demasiado. Ahora sí, ya. Pía, cuéntame, por ejemplo, ¿cuál sería una duda de los cargos que tendrías que colocar? Ah, Uber, perfecto. Buena idea, Javier. Ya. ¿Y a qué cargo? Mira, dime, ¿lo hacemos contigo o tomo el ejemplo, Javier? Para darte el derecho a ti que tú seas No, el más. ejemplo de Javier nomás, sí, es simple, que no tengo tanta experiencia tampoco como para contar, o sea, que cargo, no se me ocurre tampoco. Ya, perfecto. Javier, ok, ¿y hoy día en qué cargo te gustaría postular, por ejemplo, Javier? Y ahí hacemos porque el ejemplo que diste es muy bueno y podemos hacer muchas similitudes. ¿Estás por ahí, Javier? Aló, aló. Sí, perfecto. Yo estoy postulando al cargo de desarrollador. De desarrollador. Sí. Ya, perfecto. Mira, ¿qué beneficios tiene, por ejemplo? Ya, ahora si yo te pidiera que trataras de buscar similitudes en haber sido conductor de Uber y desarrollador. ¿Hay? A ver, Atención al cliente, no sé. ¿Ya? ambos son un trabajo, aparte. ¿Cómo? Ambos son un trabajo y bueno, no lo sé. Uno busca a los clientes. ¿Ya? Mira, punto importante. Tú puedes decir, ok, a lo mejor la experiencia que tuve en Uber eh, no es tanto como trabajar como desarrollador UX, dijiste, ¿cierto? En realidad es backend, pero es similar. O sea, ¿Qué, UX, qué tipo? Que se escuchó más o menos. backend. Ah, perfecto, backend, perfecto. Ya. Mira, ¿qué es lo interesante? Primero, cuando tú estás tomando la decisión de hacer Uber, ¿qué me está diciendo a mí? Era una persona que si tiene que llegar o necesita un objetivo, se mueve por él. Entonces tu objetivo es decir, necesito un ingreso, ¿qué recursos tengo? Y dijiste, ah, puedo tomar un auto, perfecto, manejo. ¿Qué es lo que yo sé, lo que tengo? Segundo, te hace trabajar por el resultado. ¿Por qué? Porque probablemente tú trabajando en Uber te fijabas una meta diaria, ¿no? Claro, 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 entonces necesito generar, no sé, 10, 20, 30 lucas diarias, ¿cierto? claro. Entonces yo podría, como reclutador, decir, ahí hay orientación a resultados. Tienes claro su objetivo y como un desarrollador backend, tú trabajas por el resultado, el diseño y la programación completa. ¿De acuerdo? Tercero, interacción con el cliente. ¿Ya? Ojo sí, porque obviamente un desarrollador backend no interactúa tanto con el cliente, es más una parte un poco más al fondo, aunque claro, cuando está más en el front lo hace, pero no en el back. Pero también no tiene problemas para poder desenvolverse con el cliente, porque probablemente recibió al cliente en el vehículo, lo atendía, conversaba. Uno podría incluso preguntarte cuál era tu evaluación dentro de Uber, y tú podrías decir, no sé, estaba entre un 4, 5 y un 5, un buen promedio. Entonces, hay aspectos que yo podría tomar como habilidades extrapolables al otro cargo. ¿Te hace sentido la analogía, Javier? Sí, sí, todo el sentido. ¿Te fijas? Y ahí también respondo un poco lo que decía Pía. Entonces, no todas las experiencias, aunque yo considere que no calcen, créanme que pueden calzar si yo las miro desde el punto de vista del rol. Si yo, por ejemplo, no sé, trabajé eventualmente en un McDonald's, por ejemplo, y estaba de cajero, ¿cierto? Bueno, me tocaba atender al cliente, ¿cierto? Efectivamente, Felipe, cajero. Entonces, ¿el cajero qué hace? Si es cajero bancario, ¿cierto? ¿Es cajero bancario? ¿De qué tipo de cajero es Felipe, por ejemplo?
Supermercado, perfecto. ¿Tiene lógica postular a un cargo de administración? Claro, po. Lo primero, hay un cargo de gestión y administración en un cajero. ¿Por qué? Le entregan una cantidad de dinero, una caja, y esa caja la tiene que administrar en todo su turno y después rendir con lo que fue recibiendo durante el turno para no tener ciertas diferencias con ella. ¿De acuerdo? Administra el tiempo, gestiona la atención de cliente. En algunos casos incluso hay ciertos lugares que te piden una fracción de tiempo de atención por cliente, entonces también uno va jugando con eso. Entonces claramente yo puedo extrapolar la experiencia de cajero con habilidades de orientación al resultado, atención cliente, gestión financiera, ¿cierto? A un cargo de administración. Definitivamente hay puntos que son comunes. Por eso yo lo que recomiendo es que en un primer currículum, en un currículum inicial, no omitan información, coloquen toda la carne en la parrilla. No importa si en este primer currículum les queda de 2 páginas. Perfecto. Este es mi currículum matriz. Y de este currículum matriz, al cargo que yo voy a postular, voy sacándole o cambiando piezas o cambiando palabras, dependiendo del cargo que voy a postular. Pero tengo toda la información disponible inmediatamente. Y no pasa que a veces que si yo hago un prejuicio previo o una evaluación previa, se me quede información importante afuera. Y eso también a veces pasa. Uno tiende a quedarse con información afuera porque trata de colocarlo todo y a veces se te olvida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Pía dice, en caso de profesionales de salud, ¿las prácticas profesionales se consideran relevantes? Claro que sí, pues. Se consideran relevantes. No importa si es primera práctica o práctica final, pero hay experiencia, sabes cómo funciona el medio. Es distinto si te tocó hacer una práctica de salud, no sé, estoy pensando en una clínica odontológica, en un hospital, en el mismo hospital te tocó hacer la práctica en un área en particular o, por ejemplo, en urgencia. Son otras las habilidades que uno va poniendo a disposición y eso obviamente también lo tiene que tener en consideración. Incluso, tomando una realidad actual, por ejemplo, dijeras, Pía, no, mira, me tocó hacer la práctica y me tocó hacer la práctica ahora en pandemia, que ya terminó, pero me tocó estar medio pandemia. O sea, eso también te hace ver otras habilidades, trabajo bajo presión, el estrés, todos esos aspectos yo los voy tomando como reclutador y los voy metiendo dentro de una máquina coladora para entender y buscar el mejor candidato o candidata para el cargo que busco. Así que suma, ¿de acuerdo? Fernanda me dice, ¿es recomendable incluir mérito académico en el currículum, además el contexto de computación? Ya, ¿cómo puedo resaltar la experiencia laboral en emprendimiento tecnológico personal? Ya, vamos con la primera parte. ¿Es recomendable incluir los méritos académicos? Sí, suman. Si tú me dices fue reconocida mejor alumna o alumno destacado, suma, porque eso me da una orientación al resultado, suma, así que lo podemos colocar. Ojo, sí, suma, pero para una empresa puede que tenga un mayor grado de exigencia o no tome tanto peso, pero sí suma desde la lectura de habilidades, ¿de acuerdo? El contexto de computación siempre suma, hoy día sigue siendo común en los cargos ver manejo de Excel a nivel usuario o de Office a nivel usuario, completa la plataforma, incluso hoy día herramientas como Power BI. Sí, estoy viendo ya el gato pasar detrás y de botando cosas. Power BI, por ejemplo, ¿conocen Power BI? Para los que van a trabajar con bases de datos, súper importante, háganse un curso, alguna certificación de Power BI, porque hoy día está siendo súper relevante para las áreas de administración y gestión, principalmente para las áreas de analista o de análisis, ¿de acuerdo? Luego dice, así que sí, Fernanda, agrega lo que es computación. ¿Y cómo puedes resaltar tu experiencia laboral en un emprendimiento tecnológico? Como tal, pues, puedes colocar el nombre de tu emprendimiento, cuáles eran tus funciones y las funciones que realizabas, como si fuera una experiencia laboral normal. La única diferencia es que puedes colocar el nombre de la empresa y entre paréntesis le colocas emprendimiento. ¿Ya? Ojo, eso también me habla de otras habilidades. Una persona que está orientada al resultado, nuevamente, asume el riesgo, no todos son capaces de emprender, con todo lo que implica emprender.
el asumir las responsabilidades legales, el servicio de impuesto interno, empezar a desarrollar y conocer muy bien tu negocio, equivocarse, eso es súper importante también en un emprendimiento. ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué aprendizajes tienes? Todos esos puntos suman. Y puedes colocarlo como una experiencia normal. El nombre de tu empresa, entre paréntesis, emprendimiento, abajo tu cargo, si eres el dueño, dueña, CEO, etcétera, y las responsabilidades y las funciones que pueden ser completas. Por ejemplo, no sé, responsable de captar cliente, entrega la logística, administración de caja, gestión financiera, el representante entre el servicio de impuesto interno, todo eso va dándote conocimiento, así que todo suma, Fernanda. Bien, voy viendo las preguntas más abajo. Eso, gracias. Sí, Power BI, efectivamente, Bárbara, va así. Alejandra me pregunta, ¿un emprendimiento que no esté en inicio de actividades formalizadas se puede agregar sin ningún problema? Sí, igual. Sí, a la larga la formalización es una etapa normal, no todos los emprendimientos parten formalizados inmediatamente, es una etapa de evolución, así que puedes agregarlo. Y las prácticas profesionales en carreras científicas, todas las prácticas suman, Priscila, todas, porque te van dando un grado de conocimiento del área de expertise donde tú te quieres involucrar. Así que todas las prácticas deben ir incorporadas en el currículum sí o sí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedo contribuir al haber aprobado más de 15 talleres deportivos artísticos? Buena, mira, Javier, lo puedes fortalecer desde las habilidades, o sea, en el sentido de decir, oye, tú participaste, no sé, en estas actividades deportivas que pueden ir en un menú de intereses, que se los voy a mostrar un poquito más adelante en un formato, pero ¿qué me habla de eso? Líder, yo puedo preguntarte cuál era tu rol en esas actividades. ¿Tú eras líder? ¿Estabas dentro del equipo? ¿Trabajaron en algún campeonato? ¿Fueron en alguna competencia? Porque cada una de esas preguntas a mí me va a dar habilidades tuyas. Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al resultado, colaboración, empatía, etcétera. Entonces, tú puedes colocar ese expertise dentro de un punto que les voy a mostrar en unos minutos más en el formato de currículum. ¿De acuerdo? Fernanda me dice, ¿mi CV laboral debe ser igual a un CV para postular a un posgrado? Depende, porque los posgrados a veces te piden un formato especial, ¿de acuerdo? Los posgrados a veces tienen sus propios formatos, ¿por qué? Porque evalúan cierta información. Entonces siempre evalúa al posgrado que tú vas a postular si ellos tienen un formato y si lo quieren utilizar, y si no, ocupas el mismo, sí. Pero en lo habitual te piden un formato con su estructura. No sé si ahí tú quieres complementar un poco más, Marcelo, que tienes la experiencia directa desde los posgrados. Sí, hay varias cosas ahí, porque muchas veces para postular tienes que llenar más bien un formulario y adjuntar un currículum, pero en otras oportunidades, como dice Luis, hay un formato tipo que es el que uno tiene que complementar, o sea, tiene que enviar y básicamente se restringe a datos más bien académicos y después en la entrevista desarrollan otro tipo de preguntas. Así que va a depender del tipo de programa. Solamente voy a hacer la diferenciación. Existen programas de magíster académicos y profesionales. Entonces, los académicos que tienen que ver, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el de historia. Es un programa de magíster académico, entonces probablemente tenga mucho más peso los datos de dónde te formaste, si has tenido participación en algún tipo de seminario o si tienes publicaciones. En el ámbito de los magíster profesionales, claro, ahí el peso más importante o los datos más relevantes es saber cuál es tu trayectoria profesional o la experiencia que tienes para complementar o fomentar el uso o la forma en cómo el programa va a aportar a tu desarrollo profesional. Así es. Bien. Tengo una mano levantada. Estefanía, gracias, Marcelo. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sin ningún problema, la escuchamos muy bien. Bueno, mi consulta es que yo tengo la credencial de discapacidad ¿Ya? y quiero saber si eso igual por los ATES lo coloco en el formato porque si no siento que sería como omisión de información. Sí, es conveniente, incluso es conveniente que tú lo coloques en información adicional, donde digas que tienes la credencial habilitada, porque hoy día hay mucha facilidad para las personas con habilidades diferentes para poder entrar a las compañías. De hecho, sin más, dentro de estos días hay una feria laboral de inclusión bastante grande, donde muchas compañías van a buscar futuros colaboradores, y lo que más les van a pedir es el tema de la credencial, porque eso les ayuda también a cumplir con lo que les exige la ley. Así que sí, agrégalo. Muchas gracias. ¿De qué?
Jocelyn me hiciste una pregunta por el chat. Dice, ¿qué puedo hacer si toda mi experiencia es de un área determinada y quiero postular a un área completamente distinta? Una vez me rechazaron por estar sobrecalificada. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Restar información del currículum? A ver, más que restar, yo te diría ajustar. Y aquí voy a aplicar una analogía que hace tiempo me enseñó una jefa y nunca más se me olvidó. Y es que si tu jefe te pide pan con palta, dale pan con palta, no palta jamón, no palta queso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Si tú estás viendo un cargo y ese cargo te dice, necesitamos un ingeniero comercial con X experiencia, pero tú eres magíster. Entonces, ¿qué pasa? El primer error que uno comete en el currículum es decir, no, yo voy a poner ahí que soy magíster. Entonces, ¿qué hace el reclutador? Oye, estoy pidiendo un ingeniero y llega un magíster, está sobrecalificado. Y ni siquiera vieron tu experiencia hacia abajo porque ya te descartaron por lo demás. Entonces, eso es relevante que yo siempre ajuste mi currículum al cargo que postulo. Por lo tanto, es adaptar la información al cargo, ni más ni menos, lo justo que necesita, porque si no puede pasar lo que dices tú. Y otro punto relevante, si tú quieres hacer un cambio de timón, quiero buscar una carrera distinta a la que hacía antes, la mejor forma de hacerlo es a través de tus redes de contacto. Porque las redes de contacto son personas que te conocen y que de alguna manera pueden asumir un riesgo de falta de conocimiento técnico en un área, pero confían en tu capacidad profesional de poder subsanarlo en el corto plazo. Pero si no está esa opción, lo más fácil es adaptar y acomodar, como bien dice Javier, acomodar los conceptos. Pero ojo, el acomodar implica meter todo igual y tratar de mantenerlo igual. No, a veces hay que omitir información para que no te exponga y te deje sobrecalificado. Por ejemplo, con lo que decía recién, si el cargo dice, queremos ingeniero con tales características, si están diciendo que quieren ingeniero, pero no dicen en ninguna otra parte de la descripción que es deseable magíster o no quieren magíster, no coloques, aunque yo lo tenga, no lo coloques. Por lo menos en las primeras líneas. Puede ser abajo en la formación, que lo vamos a ver en un minuto más, pero no en la primera línea porque si no te van a descartar inmediatamente. Aclaradas las dudas, Jocelyn, Javier, para yo después dar también eso. Perfecto. Bien, Rodrigo, ¿qué pasa? Sí, Dígame. no dije que sí, sí me resolvió las dudas. Ah, perfecto. Ya, genial, Javier. Rodrigo me dice, ¿qué pasa si omito información y los reclutadores revisan perfil en LinkedIn? No hay problema con eso. No van a haber problema de omisión o experiencia, al contrario. Lo importante es que yo tenga una respuesta lógica para esa pregunta. Porque te van a decir, oye, pero ¿y tú que hacías esto y lo colocaste acá? ¿Por qué te interesa este cargo? Y ahí depende mucho de cómo yo prepare la respuesta. Por ejemplo, un caso el otro día, una persona que ha trabajado todo su día como consultor y dado hoy día que la consultoría ha estado un poco más inestable por todo el tema de la economía, quiere buscar un trabajo más estable como coordinador, por ejemplo, de un área. Entonces, lo llamaron a entrevista y le preguntaron, oye, tú trabajaste mucho tiempo como consultor, más freelance, y ahora quieres volver a trabajar a una empresa, pero a este cargo, que de alguna manera es el cargo opuesto a lo que hacías antes. Es como más back office que front office. Y preparamos esa respuesta previamente y lo que le dije, claro, sí, tiene lógica, pero en estricto rigor, ¿por qué quiero pasar también al área de back office? Porque primero lo conozco, tanto trabajando en el front como consultor, conozco lo que se tiene que hacer en la operación desde la coordinación, es algo que domino, ¿cierto? Y en particular, y ahí planteo abiertamente, y es súper válido que uno lo plantee, él dijo, mira, y lo que hoy día yo estoy buscando es estabilidad, porque el mercado laboral independiente estaba inestable, y fundamentó con ciertos aspectos personales el seguir manteniéndose en un punto de vista más estable. ¿Listo? No tiene nada de malo que tú omitas información porque tú la vas gestionando como quieres. No todos colocamos toda la información necesaria. Lo importante es que al momento de que si el currículum cumple su función, ¿cuál es su función principal? Abrir la puerta, que te escuchen. Si cuando tú ya lograste ese espacio que te entrevisten y te escuchan, ¿cierto? Es lo importante que haya una coherencia lógica en el discurso. Para una persona que escucha que esta persona que trabajó como freelance hoy día quiere estar más estable porque el mercado freelance ha estado inestable, tiene lógica. No hay nada raro en eso. ¿Te hace sentido un poco la respuesta y te responde la inquietud, Rodrigo?
Perfecto, bien, genial. Entonces, tomando, y si no habiendo más dudas, ¿cierto? En general es súper importante que nosotros también tengamos un formato y una estructura. Entonces, ¿cuál sería la estructura que yo les sugiero? Primero voy a ver los bloques y después vamos a ver un formato. Lo primero, un encabezado. ¿Qué quiere decir este encabezado? Los datos personales, nombre, ¿cierto? Ojo, ¿cuáles son los datos que más habitualmente van? El nombre, ¿cierto? Ojo, el nombre con el cual me conoce el mercado, no tener que colocar mis dos nombres y mis dos apellidos. El mercado me conoce como Luis Briceño, coloco Luis Briceño, y si quiero el segundo apellido, para honrar a la mamá que está de día este domingo, o ayer desde Lo Real, ¿cierto? Entonces, mi nombre y mis dos apellidos. Mi correo electrónico, por favor, correo institucional. Ocupen su correo USACH, ¿de acuerdo? Si tienen un correo personal, por favor que sea lo más profesional posible, pero yo les sugiero usar el correo institucional porque les da un respaldo, ¿de acuerdo? Luis, ¿puedo hacer un alcance ahí con respecto a Todas lo las que que estás quieras. diciendo? Sí, básicamente para que los chicos sepan, sobre todo aquellos que todavía están en proceso de formación y no han terminado o no han egresado su carrera. El correo USACH permanece disponible y activado una vez que ustedes se titulan. Entonces es un correo que dura para siempre. Ahora bien, si ese correo tiene poco movimiento, probablemente es una cuenta que puedan cerrar, pero si es un correo oficial o es un correo que tiene movimiento y ustedes ocupan para este tipo de instancias, efectivamente el correo les va a servir y la recomendación de Luis ahí aplica todo el rato. De hecho, doy fe. O sea, yo puedo decir Sí. que mi última carrera en USACH fue hace más de 10 años, y todavía tengo operativo el correo institucional y es mi correo personal profesional. ¿De Así es. acuerdo? Entonces, ocúpenlo, ¿ya? Teléfono, idealmente el móvil donde los más los puedan contactar, y el perfil de LinkedIn. Si no saben cómo armar su perfil de LinkedIn, no se pierdan el próximo café, porque vamos a hablar en el café más adelante sobre el perfil de LinkedIn para tener coherencia, pero es importante que esté listo el currículum primero. ¿De acuerdo? Claro, entonces con el encabezado. Luego del encabezado, un breve resumen de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Unas 4 o 5 líneas que me cuenten quiénes son. Mira, no sé, profesional, ingeniero comercial, con tanta experiencia. Si no tengo experiencia, decir, ok, recién egresado, ¿cierto? Las áreas donde he realizado mi práctica, donde me siento más cómodo, etc. Pueden agregar habilidades. Recuerden que en la plataforma, en la plataforma de USACH, ¿cierto? Ustedes tienen un test disponible, el test DISC, y ese test DISC les va a decir cuáles son sus fortalezas, y yo podría usar esas fortalezas como palabras clave para agregar a ese resumen. Entonces ya puedo tener una pauta para poder ampliar ese resumen. Y obviamente la experiencia laboral, que ya lo hemos conversado, idealmente contando el nombre de la empresa, el cargo que tuvieron y los años que estuvieron, y si ya han tenido logros, que son los resultados que han tenido en la compañía, mejorar un proceso, reducir un costo, hacer algo así, agréguenlo. Si no hay logros, pueden colocar sus funciones, qué es lo que hicieron, ¿de acuerdo? Organizar tal cosa, resumir tal cosa, etc. Todo eso puede ir incluido. Idealmente de la más reciente a la más antigua, cosa que en la primera página la persona pueda ver al tiro su historia más reciente desde el punto de vista laboral. Formación académica, ojo, colocar la formación académica en el estado en cual están, egresados, titulados, etcétera, porque también es importante, muchas organizaciones piden o carta de egreso o la copia del certificado de título. Entonces también tengo que colocar y ser transparente si está mi carrera incompleta, si estoy egresado o ya estoy titulado, ¿de acuerdo? Y los cursos relevantes. Ojo, y aquí retomo la pregunta anterior, lo que yo sé de Office, ¿cierto? Esos cursos que he tomado de, no sé, Udemy, Coursera, todo eso suman, porque son experiencia y conocimiento que son apoyo al rol que ustedes quieren colocar. Y adicionalmente, ¿cierto? Cualquier información adicional como idiomas, ¿cierto? Manejo de sistemas, lo mismo que hablábamos recién, reforzar con el Office o Book o Power BI, etcétera. Si conocen alguna metodología como Agile o como Lean, etcétera, cualquier información adicional que yo considere que para ese cargo es relevante. Lo mismo ocurre con los idiomas.
¿De acuerdo? Daniel, tiene la mano levantada, cuénteme. Hola, buenos días. Buen día. Disculpa, No lo acerca disculpo. de los cursos relevantes, por ejemplo, si yo manejo Word y Excel, ¿Sí? pero no tengo ningún certificado que lo respalde, ¿lo Perfecto. puedo colocar? Sí, colócalo abajo entonces donde dice información adicional, sistemas. Entonces colocas, por ejemplo, Microsoft Office, usuario, o Excel, usuario, o avanzado, así. Perfecto. Muchas gracias. ¿De qué? Julián, después voy contigo, Estefanía. Consulta es, yo igual tengo algunos certificados que, bueno, me dio la universidad y también he sacado por mi cuenta, pero en el currículum, ¿cuál es el tope mínimo de años transcurridos que uno puede agregar esos certificados? Porque yo por lo menos tengo unos del 2021, 2022 y ahora estoy sacando otro, pero ¿valdría la pena poner uno del 2021 o ya sería como descartado? Te planteo otra pregunta. ¿Qué es lo que estudiaste el 2021? Fue uno de Excel avanzado y el otro fue como de data mining. No, colócalo. Tan relativamente reciente. Si tú me decís un Excel hace 10 años atrás, no tiene valor porque el Excel ha cambiado mucho. Pero es ahora reciente, estamos hablando 3, 4 años, así que no, colócalo sin problema. Ah, ya, ok. Lo otro que quería preguntarle es el tema del resumen. Sí, Bueno, yo por lo menos lo que hago es me presento, claro, también digo como mi estado como académico, eh, pero aparte de eso como que igual le meto un poco como de mi, ¿cómo decirlo? de tu Como, cosecha. o sea, no, en el sentido de como quién soy yo, así como alguna cosa como que sienta yo que me identifica como persona, ¿eso Ah, vale la pena? más O, personal. claro, Ya, ¿vale la pena eso o netamente centrarse como en lo, en lo, en en lo lo que te va a dar el profesional. puesto en realidad? Mira, buena pregunta, Julián. Yo sugiero que el resumen siempre lo adapten a lo profesional y que hagan, ojalá, un mayor calce posible con la descripción del cargo. Cuando tú postulas, te dice ese cargo, buscamos ingeniero comercial y te resumen en 4 o 5 líneas. La idea es que tu resumen, con lo que tú sabes hacer y dominas o conoces, haga match con eso. Por lo tanto, que yo lea al tiro en el resumen que tú podrías ser un potencial candidato o candidata para este cargo. ¿Por qué? Piensa que una persona tiene que revisar cientos de currículum en muy poco tiempo. Entonces, en lo habitual, ¿saben cuánto tiempo le dedica un reclutador a revisar un currículum? No más de 6 segundos. Entonces, en 6 segundos alcanza apenas a leer tu nombre y el resumen. Y con eso se hace una imagen general y dice, ¿me sirve o no me sirve? Entonces, mientras yo le facilite el trabajo del resumen, más probabilidades tengo de que me llamen para una entrevista. Si yo no coloco muy clara esa información y tengo que obligar a la persona a leer el currículum entero, probablemente me descarte. ¿Te fijas? Ya. Entonces, hazlo calzando mucho más con la descripción del cargo cual postulas. Entonces, bueno, yo me acuerdo que en una feria anterior que hicieron como online, sí me hicieron hacer un test y ahí como que, claro, resaltó algunas cualidades que tenía. Entonces, más que nada, el resumen es como resaltar esas Sí, cualidades más que, y ya en lo que es experiencia laboral, ahí ya es como centrarse como en el cargo y lo que hice. sí. O sea, tú podrías tomar incluso mezclado la experiencia laboral de tus prácticas más lo que hiciste en el test y eso armar un resumen. Ya. ¿Y cuántas líneas puede tener ese resumen? 4, 5. Ya. Piensa que en esas líneas, alguien que no te conoce sepa al menos quién eres, qué haces y qué podrías hacer. Ya. Ya, ¿Ya? ok. Ya, gracias. Como dato, les puedo después mandar un ejemplo de resumen de lo que vamos a ver en el currículum después, pero les puedo mandar un texto de resumen para que lo puedan complementar. ¿De acuerdo? Voy contigo, Estefanía, y después respondo las dudas del chat. Estefanía, cuéntame. Yo tengo una duda porque yo hice capacitaciones del INJU, ¿Ya? ¿ya? Y también fui expositora porque en base a eso me pidieron la experiencia y tuve que hablar con distintos profesionales, estar como en YouTube. ¿Eso lo Bien. coloco? ¿No lo Pues, coloco? colóquelo. Sí, súper bueno. Ya. Puedes colocarlo Igual como... no tienen mucho que ver con mi área de con mi área de trabajo, que soy terapeuta ocupacional.
Y ¿Ya? tengo educación financiera, Arma tu Pyme, desarrollo de habilidades psicoemocionales, programación básica. Pero mira, ¿cuál es el rol principal de un terapeuta ocupacional? Ayuda a las personas a porque puedan realizar su ocupación de ¿Ya? manera óptima, ¿Ya? por así decirlo en grandes rasgos, Y eso lo o puede de hacer, manera funcional, ¿ya? más que nada. Y eso tú Y lo bueno, haces, depende del área, puede ser rehabilitación, apoyo en educación en jóvenes con TEA, desarrollo de programa, ¿viste? cuidado. Y tú en un punto me dices desarrollo y educación, y ahí me estabas hablando de educación, de desarrollo, de compartir, de comunicar, y eso también es una habilidad súper importante. No solamente poder hacer el trabajo uno a uno, sino también si yo tengo que ir a hacer una charla o explicar algo, lo vas a poder hacer. Suma. Ya, muchas gracias. ¿Y qué pues? Voy al chat entonces. Tengo Matías. En el encabezado se puede omitir root y fecha de nacimiento. Debería no haber incluido Matías. Y solo si te lo piden, lo envías. Porque por lo que hablábamos anteriormente, normativa antidiscriminatoria, no deberían pedir el root ni la fecha. Ojo, ustedes me van a decir, pero es que hay algunas compañías que lo piden. Sí. ¿Por qué? Porque es fundamental para los procesos internos, para poder hacerte una ficha personal de postulación. Por lo tanto, si después de presentar el currículum te lo piden, lo envío. Es parte del proceso. Me sumo a esta pregunta con la dirección. No, no es relevante que vaya a la dirección, pero volvemos a la respuesta anterior. Si me lo piden para una ficha o para el proceso de postulación, tengo que enviarla. ¿De acuerdo? Para el LinkedIn, ¿hay que poner el URL del nombre? Sí, personalizarlo. Idealmente personalizado porque cuando es directo va una escritura muy larga, pero eso lo vamos a ver en el siguiente taller. Cuando vamos a LinkedIn les voy a explicar cómo poder mejorarla. ¿De acuerdo? Sí, LinkedIn permite crear una URL personalizada, te dice de hecho cómo ajustarla. Y si mal no recuerdo, creo que el siguiente taller, el que tenemos de LinkedIn programado, corrígeme ahí tú, Marce, si no es así. Pero creo que sí. Sí, y le Entonces, estoy colgando ahí la inscripción porque ya lo tenemos arriba, así que te lo voy a mandar perfecto. por el chat. Ya, genial. Ahí ya más fácil puedan registrarse ya para el siguiente, que es como la continuación después del currículum, cómo yo lo comparto a la red y lo muestro. Les quiero mostrar un ejemplo de un formato de currículum. Deberían estar viendo mi pantalla ahora, ¿cierto? ¿Ven la nebulosa o algo así? Ahora les voy a mostrar un formato de currículum. Aquí está, y lo vamos a ampliar y lo vamos a ver en dos partes para que lo podamos compartir. Listo. Esta es la estructura y este es el formato que nosotros les vamos a mandar para que ustedes puedan armarlo. ¿De acuerdo? Súper importante para poder armar este currículum de impacto es, ¿cierto? Y aquí vamos a repasar algunos puntos, ¿cierto? Que la extensión sea breve, como ya lo habíamos dicho, si hay poca experiencia, idealmente una o dos planas. Anotar lo justo y necesario, que sea concreto, ¿cierto? La cronología, ¿cierto? Que es lo que yo le explicaba recién, que vaya desde lo más reciente a lo más antiguo, cronológico inverso. Y vamos a ver un poco el formato. Si se dan cuenta, vamos a ampliar esta cosita. No. ¿Dónde está? Se me escapa el otro. Ese. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Logran ver bien el formato? ¿Se ve bien? Cuéntenme. Sí, se ve bien. Ah, perfecto, ya. Entonces, en la parte superior tenemos el nombre, ¿cierto? El correo, el celular y el perfil de LinkedIn. Lo único que vamos a hacer con el formato que les vamos a enviar, se va a actualizar el formato del logo porque el logo es nuevo, cambió este año. Este estaba diseñado para el año anterior, entonces lo único que se va a modificar, pero lo demás sigue igual. Objetivo profesional, yo aquí sugiero que en vez de objetivo profesional coloquen lo que hablábamos como estructura de resumen, porque es más claro, es más fácil, más que el objetivo. Y así también yo puedo colocar la información de mi carrera y el resumen ideal que yo quiero desarrollar, que les voy a mandar un ejemplo para que ustedes lo puedan armar, ¿cierto? Yo en la estructura, yo sugiero que este punto de la historia laboral vaya adelante de la educación, que va a ser como les voy a enviar el formato, y luego la formación académica. Ojo, si se fijan en la formación o en la educación no va al colegio, ¿ya? Ustedes me preguntan, ¿es importante que vaya al colegio? ¿Qué creen ustedes? Que es redundante.
Depende. Querámoslo o no, nuestro país de repente le interesa saber de qué colegio viniste. Si estudié, no sé, en un instituto nacional, ¿cierto? O en un colegio que es de renombre, obviamente suma. ¿Por qué? Porque hay redes de contacto que te pueden apalancar. Entonces, si su colegio es reconocido, agréguenlo también ahí como educación media. Si no es reconocido como el mío, el liceo no sé cuánto, Puente Alto, no lo agreguen. Denle mayor prioridad porque la universidad hoy día pesa, ¿ya? Si es técnico, definitivamente tiene que ir si es técnico, porque eso ya te agregó una expertise de base. Así que sí o sí debes agregarlo, ¿ya? Y luego, la historia laboral, ¿cierto? Colocamos las prácticas, ¿ya? La fecha de inicio, fecha de término, descripción, cargo, un poco lo que hablamos, y el logro, y si no pueden colocar el logro, coloquen las funciones, ¿de acuerdo? Si hay certificaciones adicionales, bien. Si no, la pueden colocar en el mismo párrafo de educación, abajito, y de esa manera lo hacen súper acotado y preciso. ¿De acuerdo? No más extenso, como les decía acá, una plana. Y cuando lo envían, siempre lo deben enviar en formato PDF, no en Word. ¿De acuerdo? Dice, si estuve 2 años en un emblemático, pero no egresaste, te cambiaste a otro y terminaste, mejor que no. Porque podría empezar a las preguntas, ¿por qué no? ¿Ya? Consejo para enviar, cuando lo envíe también personalizarlo a nombre de la persona que va de contacto, ¿de acuerdo? Y algunas sugerencias de guardado. Yo a esto le agrego, aparte de CV, nombre y apellido, agregar la versión 1, versión 2, etcétera. Y si yo los tengo organizados por año, porque uno de repente lo va actualizando constantemente, ¿ya? Y revisar que todos los datos de contacto sean los vigentes. El correo sea el que yo estoy usando, que el correo sea el institucional, que mi teléfono sea el que estoy usando actualmente. ¿De acuerdo? Julián, pregunte. Con respecto a los correos, yo había leído que en algunos casos como que igual es relevante mandar como una carta de presentación. Eso, bueno, eso yo lo he visto en páginas que no son chilenas. Entonces quisiera saber si dentro del mundo laboral se influye tener una carta de presentación como anexa con el currículum. Buena pregunta. Deberías, pero todo depende de la empresa, porque hay empresas que te la van a pedir y te van a decir, usted debe enviar esto junto a una carta de presentación, y hay otras que no les interesa solo el currículum, o te van a pedir responder formularios propios. Ahí uno se adapta a lo que el cliente o la empresa te está pidiendo para el proceso. ¿Aclarada tu duda, Julián? Sí, pero igual como, ¿qué debería tener esa carta? Porque igual el resumen es como un resumen, pero extendido. No, la carta, de alguna manera, la carta de presentación dice un poco, en mi nombre, o sea, va en el correo, me dice yo postulo a tal cargo en referencia, haciendo dónde vi el cargo, si lo vi en una página web, etcétera, una breve descripción que puede ser un resumen del resumen, y cerrando que estás abierto a la siguiente etapa o a ampliar la información en una entrevista. Es muy simple el formato, pueden googlearlo y van a encontrar formatos de cartas de presentación y lo adjuntan junto al currículum. En la esencia, hoy día son muy pocas las empresas que piden carta de presentación, piden más el currículum directo. ¿De acuerdo? ¿Aclarada tu duda, Julián? Sí, sí. Perfecto. Tiare, ¿se ve sin foto? Sí, se ve sin foto. ¿De acuerdo? Esa es la esencia del currículum sin fotografía. Permiso, Catita. Vaya para allá. Vanessa dice, tengo una consulta respecto a que si habrá alguna capacitación sobre el test psicológico y cómo funcionan las entrevistas de trabajo. Lo estamos evaluando. ¿Por qué? Porque los test psicológicos no tienen respuestas ni buenas ni malas. Cada una de las empresas evalúa qué es lo que necesita levantar de cada herramienta, y por lo tanto no te puedo decir si hay una respuesta correcta o incorrecta, porque va a depender al cargo que postules. ¿Qué es lo que se te pone a disposición inmediata? Es los tests que tienes disponible en la plataforma, por ejemplo, como el que nombré antes, el test DISC, que ese es prácticamente el mismo que ocupan las empresas para los procesos de reclutamiento. Por lo tanto, si lo haces, vas a saber al tiro y vas a ver también qué es lo que verían las empresas de ti.
En cuanto a la segunda parte, ¿cómo funcionan las entrevistas de trabajo? Sí, más adelante vamos a tener un café donde vamos a hablar de las entrevistas de trabajo y vamos a dar tips y consejos de cómo poder enfrentarlas bien. Así que no te preocupes por eso. Pero en cuanto a los test, yo te sugiero hacer los que están en la plataforma y verlos bien, porque como te digo, son muy subjetivos en cuanto a sus evaluaciones y desde los años de experiencia nunca ha sido conveniente prepararlos antes, porque la interpretación es relativa, va a depender mucho del profesional que haga la interpretación del test. Entonces no es bueno estresarse tanto con ellos. ¿De acuerdo? Perfecto, bien. Después me dice Renato, ya. Renato, con respecto al resumen, si aún estoy estudiando, ¿es significativo colocar el año en que está? Por ejemplo, estudiante de sexto año, sí, colócalo. Porque eso también le dice a la persona que no puede contar contigo el 100% del tiempo, porque de alguna manera hoy día tienes ciertos compromisos educacionales que cumplir, entonces tiene que haber un equilibrio, así que es bueno que lo plantees inmediatamente en el resumen, Renato. Bien. ¿Dudas? Perfecto. ¿Comentarios? ¿No? Perfecto. Vamos a ver entonces. ¿Dónde está? Aquí. Ok. ¿Qué se llevan entonces? ¿Qué dudas les quedan? ¿Qué comentarios quieren hacer? ¿Recomendable agregar un apartado de competencias? No, no es necesario. Solo si tú armas un buen currículum van a ir descritas ahí, así que no es necesario que coloquen las competencias. Yerko, veo que está el logo de la U. ¿Es recomendable? Sí, yo te sugiero porque hoy día la universidad pesa en el mercado. Mucho, mucho, mucho. Así que sí. Por eso recomiendo ahora que va a ir actualizado con el logo nuevo y no con el logo que estábamos usando anteriormente. Joaquín, perdón, pero ¿cuál es la plataforma para entrar a los tests? La plataforma es la plataforma de la USACH. Ahí Marcelo les va a compartir el link en línea para que ustedes Sí, puedan acceder a ella. les voy a mandar el link, pero es el mismo link en el cual se inscribieron para esta actividad, en la pestaña de, a ver si no me olvido, un segundo, dice, nosotros y ustedes, ahí van a salir las actividades, van a salir su perfil y va a salir la opción de test. Así que ahí van a poder ingresar. Se los voy a enviar de todas formas. Sí, en el portal con su clave, así que háganle provecho a eso. Paola, ¿qué páginas son buenas para hacer CV? En realidad, mira, para hacerlo necesita un formato Word como el que les vamos a mandar ahora, nada más. No más que eso, porque a veces las páginas que tienen formatos prediseñados como Canvas, por ejemplo, tienen los problemas con los ATS porque tienen mucho figura, mucho cuadro de texto y complican. Yo les sugiero el formato que les vamos a enviar después, junto con la presentación, les va a servir de pauta para poder armar un buen currículum. Después dice Fabricio, olvidé preguntarlo, ¿es una buena idea colocar la licencia a conducir? Sí, es buena idea colocar la licencia a conducir, lo puedes colocar en la parte de abajo como información adicional, siempre y cuando para tu trabajo, obviamente, o para la función, sea importante. Por ejemplo, los que estudian algo ligado con terreno, ingeniería en mina o geomesura o lo que fuera en esa línea, tener licencia suma, al tiro. Entonces, es bueno que lo agreguen. ¿Ya? Dice Alejandra, en ese currículum, ¿dónde irían las referencias? Buena pregunta, Alejandra, no van las referencias. Las referencias solo las envías a la persona si te las piden y lo envías con un correo aparte. Entonces, va el currículum, si después te dice, oye, ¿tienes referencia? Envío la referencia, pero importante, yo debo, primero, haber contactado previamente a mi referencia, haberle pedido autorización para que fuera referencia y si puedo, ya hay confianza, alinear un poco lo que va a decir para que sepa a qué cargo estoy postulando, para que obviamente me sepa a favor en la referencia y no me juegue en contra. Pero no se mandan en el currículum, van en un documento anexo o en un correo adicional. ¿De acuerdo? Si realicé un minor de auditoría, riesgo y prevención de fraude, pero la certificación va a tardar un poco en llegar, agrégala igual, claro. Puedes colocar el minor que hiciste y después colocas, no sé, certificación en trámite o... sí, bien digo, certificación en trámite, listo. Y la persona si te pregunta, va a pedir información o algún tipo de comprobante de egreso, etcétera. Pero no, colócalo root, suma. ¿Ya? Felipe,
Y como hobby llevo un tiempo largo entrenando. Sí, podrías colocar abajo como intereses adicionales y colocar lo que estás haciendo adicional, porque eso también me habla de orientación al resultado, disciplina, compromiso, y eso suma también. ¿De acuerdo? Bueno, y Marcelo les compartió el link, ¿cierto? Y en la ruta para poder hacer los tests dentro de la plataforma. Luego me dice... Sí, perdón, Luis, ahí le dale. mandé la ruta y le mandé un pantallazo. Ah, genial. Genial. Patricia me dice, ¿es relevante poner que fundé una asociación deportiva y actualmente soy administradora de ella? ¿Cómo podría colocarlo? Claro, pues, colócale a la larga la misma estructura, el nombre de la empresa, rol, cargo y la fecha actual, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, a la larga es experiencia laboral y las funciones que desempeñan sin ningún problema. Matías, para postular un cargo en minería en información nacional, adicional digo, suma haber pasado antes en más de una oportunidad los exámenes de rigor. Si son los exámenes preocupacionales, no, porque te los van a mandar a hacer igual. ¿De acuerdo? Si son otro tipo de exámenes, podrían sumar, pero si son los que te mandan a hacer a la H, da lo mismo, porque te los van a mandar a hacer igual. ¿Ya? Ahí está la imagen que mandó Marcelo. Daniel dice, si tuvo un electivo en la malla curricular de carrera y coincide con alguna postulación, pero sin certificación, ¿lo coloco? ¿A qué te refieres, por ejemplo, algo particular de la malla? Colócalo como conocimiento o como certificación, pero dentro de la carrera. Pero colócalo, porque suma. ¿De acuerdo? O puedes colocarlo como curso avanzado realizado y eso no te va a hacer tanto la certificación porque va a estar ligado al título, así que te suma. Ah, perfecto, sí, colócalo. Entonces, curso electivo de compras públicas para el rol que está, súmalo definitivamente, ¿sí? Y colócalo así, en curso electivo de compras públicas, para que así también sepan que es un curso, está dentro de la carrera, pero no va a tener una certificación adicional, ¿sí? Colócalo. Todo suma hoy día. Bien, ¿alguna otras dudas, comentarios, reclamos? Si ya egresé, pero todavía no me titulo, ¿cómo manda el CV? Egresada, Tiare. Coloca egresada de tal carrera, justamente como me anticipó Marcelo, como egresado. Colócalo como egresado, después se va a recibir el título. Porque igual hoy día las universidades te emiten un certificado de egreso, que es el respaldo de que estás en trámite de la siguiente etapa. Así que no hay problema con eso. Exactamente, puede ser también en proceso de titulación. A mí me gusta más que diga egresado, pero obviamente es muy distante la palabra porque a veces pasa que hay egresados que nunca se titulan. Entonces, ahí mi responsabilidad como jefe o que yo tengo a la gente egresada en mi equipo es presionarlo también para que terminen, porque si no, se pierde un trabajo realizado por N tiempo, desde mi experiencia. ¿Alguna otra duda o comentario? Ahí el de Constanza, perdón, que se quedó entre medio del chat. Ah, perfecto. Sí, está realizando un postítulo, pero aún no termino. ¿Qué se pone? O se pone, sí, puedes poner cursando tal postítulo. Así es, así es. Y en la parte de formación colocas arriba de tu carrera el postítulo y la fecha de inicio y la fecha de término. Y si la fecha de término es futura, por ejemplo, 2024, la colocas. Yo entiendo que lo estás cursando al colocarlo de esa manera. Ajá. Gracias, Marcelo, se me había pasado ese No, tranquilo. comentario. Bien. ¿Julián tiene la mano levantada o se le quedó levantada la última vez? No, sí tengo una Ya, duda. cuénteme. Escuché que habían comentado algo sobre la carta de egreso. ¿Eso dónde lo podría obtener? Sí, es ¿Sabe? un certificado de egreso que ahí te voy a ayudar, Luis. Sí. Cuando ustedes terminan el proceso formativo y ya han defendido tesis o presentaron tesina o tuvieron el examen de grado, según sea la naturaleza de la disciplina en la cual están cursando, eso pasa la información a títulos y grados y se puede pedir un certificado de titulación o certificado de egreso. Ese certificado de egreso entrega la información de que ustedes ya cursaron una cierta cantidad de ramos, que son las que solicita la disciplina y que están en proceso de titulación. Es un trámite que se puede hacer o en los registros curriculares de las carreras o directamente en título y grado según el estado en el cual están esperando su título. Ah, ya. No, porque en mi caso yo estoy
estoy esperando fecha para dar el examen, así que yo no Perfecto. podría ¿Y qué optar a esa carrera, carrera. perdón? Ingeniería de ejecución industrial. Ya, claro, si estás esperando fecha, tienes que poner que estás en proceso de titulación o estás egresado, porque en estricto rigor ya terminaste los ramos, pero estás esperando defender. Sí. Ya. Ah, ya, ok, ¿Sí? listo. Pero no Y podría pedir ese documento entonces, porque aún no he dado el examen. claro, porque solamente el certificado te va a decir de que hiciste o que cursaste los ramos, pero no te va a decir nada más. Igual consúltalo bien en la unidad académica, pero va a depender de el lugar donde estés postulando si es que eventualmente te lo piden. Porque, por ejemplo, si, no sé, el otro día estábamos viendo un caso de unas chicas que son administradoras públicas. En el caso de ellas, no pueden hacer nada o de momento no podrían entrar al servicio público porque el servicio público obligatoriamente les pide estar tituladas, por más que tengan el certificado o la constancia de que están en proceso. Pero en otras empresas probablemente puedan aceptar ese certificado o ese documento para validar de que ustedes ya están en proceso y que tienen las competencias para poder postular a un cargo. Ah, ya. ¿Y este documento entonces se pide en registro curricular de la carrera o De la también? carrera, pero igual haz la Ya, consulta. Si quieres, escríbeme y te puedo averiguar. ya, ya listo. Gracias. Bien. Tengo otra mano levantada y voy a las consultas del chat. Daniel. Sí, Ah, con respecto al momento de enviar el currículum a algún correo, sí. yo como párrafo envío el resumen que tengo en mi currículum, redacto algo aparte. O sea, puedes usar el mismo currículum de referencia, un poco más acotado, pero haciendo referencia a qué cargo estás postulando y dónde lo viste. Habitualmente te Ok. lo dice en la instrucción. Enviar currículum con breve presentación a este correo indicando el código o el nombre al cargo que postulas. Si no te dice eso, hace referencia al cargo que postulas y lo envía. Perfecto. Gracias. ¿Ante qué? Ya. Javier me pregunta, ¿las habilidades como responsabilidad, proactividad y puntualidad suman o es la que espera cualquier profesional? Te diré, las que espera cualquiera son por lo menos responsabilidad y puntualidad. La proactividad es algo que tú podrías colocar como adicional, pero obviamente también yo la tengo que estar dispuesta a justificar, en el sentido de que si me preguntan alguna situación en el pasado, debo estar alineado para poder representarla y respaldarla. Pero responsabilidad y puntualidad es la base que pedimos. ¿Ya? Tiare, hice algunas ayudantías en mi departamento, las pongo todas, puedes colocar las ayudantías que te sirvan para el cargo. Si hay algunas que no te sirven para el cargo que postulas, no las coloques. ¿De acuerdo? Respecto a comenta Marcelo, ¿eso aplica a profesionales del... Ah, perfecto, ya. Ya, era para Marcelo. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Comentario, reclamo. Estamos súper bien con los tiempos, en hora, así que... Sí, estamos bien Ah, en los espérame. tiempos. ¿Cómo se ve poner trabajo informal en el CV? Como un trabajo cualquiera, lo informal es que no tienes quizás contrato o otro, pero se coloca igual que un trabajo. ¿Es algo así, Rodrigo? Sí, ¿ya? Colócalo como un trabajo normal nomás, y la única diferencia es que uno no tiene el contrato, pero es parte de. Y hoy día de alguna manera igual se da un poco el trabajo informal. Querámoslo o no. Bien. Estamos entonces, cualquier duda o posterior consulta pueden ahí agregarme a su perfil de LinkedIn, que va a ser nuestra próxima sesión, y ahí podemos también ayudarlos en lo que necesiten. Si hay dudas me pueden mandar algún mensajito. Y obviamente también seguir al de la unidad. Si cualquier cosa estemos conectados. Don Marcelo, le devuelvo el control. Sí, dame un segundo que estoy respondiendo la consulta de Pía, la respondo así a todos. En el caso de Pía preguntaba por qué es del área de salud y Sí. necesita saber si está postulando un cargo público. Mi respuesta es la siguiente. En el caso de si es en el portal de servicio público, sí, va a requerir estar ya titulado en el proceso porque requieren que esté con el cartón en mano. Y en el caso de algunas áreas de salud, incluso para poder ejercer, necesitan estar inscritas en el Ministerio de Salud.
como tal, que es como el caso de enfermería, que no sé si es el caso de Pía. Me menciona de que está registrada en el SIS y con certificado ya listo y solo le falta la titulación. Ahí es bastante particular la situación, entonces, porque ya estás inscrita, entonces haz la consulta directamente con el empleador, porque probablemente si el empleador va a validar de que ya estás inscrita en el SIS, más no titulada, pero puede entender o subentender de que estás en proceso de defensa. Pero va a Claro. va a depender del empleador ahí básicamente. ¿Sí? Ah, Ahí, ya, súper. Gracias. No, Matías. se me queda, perdón que interrumpa, pero Sí. sí me queda un poco más claro y claro, porque lo que pasa es que cuando postulaba como en los servicios, sea empleo público, Ajá. piden como ciertos documentos y a veces como que el típico es de la experiencia y no tengo la experiencia porque hay que firmarlo, entonces como que todo un Exacto. proceso. Sí. Pero sí otros cargos que van como de la mano con otros. O sea, yo por ejemplo egresé de terapia ocupacional y estoy viendo otras opciones, pero para lo que es como servicio público, educación o salud, igual tienen como sus variantes, pero ya me queda un poco más claro a lo que iba. Perfecto. Perfecto. Gracias, Pía. Sí, Ruth, a tu consulta, en el mismo portal de empleo que mencioné un poquito más arriba en el chat y mandé la imagen, es en la sección cuenta y después te vas a evaluaciones laborales. Ahí tienes 2 tests que puedes realizar. Ahora, también lo que mencionaba, o sea, perdón, Luis, no sé si lo dijiste, pero en la medida en que ustedes van completando la información en el mismo portal de empleo, les permite una versión descargable automática. Creo que lo mencionaste, Luis, ¿no? ¿No? No lo había mencionado, solo el acceso al mismo. Ya, solo les voy a robar un minuto para mostrarles, porque creo que tengo abierta la sesión. Entonces, voy a abrir aquí y les voy a mostrar cómo lo pueden realizar. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Bien. Entonces, para las 2 preguntas y lo que estaba mencionando, en la parte superior derecha del portal de empleo aparece la sección cuenta, ustedes la pinchan y evaluaciones laborales. Ahí tenemos los 2 tests que pueden realizar y que incluso los resultados pueden ir incorporados en el currículum. Y me voy a ir a mi perfil, que lo tengo acá, y yo tengo un estado de completitud de mi perfil de un 90%. Entonces, hay un botoncito acá abajo que dice descargar currículum y toda la información que yo he cargado previamente en mi perfil se transforma automáticamente en un currículum tipo, que puede ser la base para realizar otro o algún otro formato que lo puedan ajustar. Entonces ahí tengo mi presentación, tiene la formación y acá yo decidí que el resultado de mis evaluaciones laborales estuviera mencionado en el currículum. Estas fortalezas que mencionan ahí no las inventé yo, sino que más bien son el resultado que me entregaron los tests. Así que no es que yo diga que sea analítico, sino que más bien es el resultado en base a mis preguntas y respuestas que hice en esa oportunidad. Así que también ahí hay una herramienta que pueden utilizar para un primer currículum o complementar el que ya tienen. Dicho eso, perdón por tomarme un poquito del espacio, pero solo para explicarles, chicos y chicas. Era necesario. Bien, entonces voy a parar la grabación, creo que ya no hay más preguntas y los voy a invitar a una pequeña fotografía grupal, si pueden abrir sus cámaras, es algo que normalmente hacemos acá en el equipo.